versículo 18. ¿Sí? Y el prólogo es una clase de introducción, ¿sí? Que Juan pone para introducir varios temas que son importantes a lo largo de su carta, de su evangelio. ¿Sí? Entonces hoy estamos en el versículo 9, y si me acompañas ahí a leer en tu Biblia, vamos a leer 9, 10 y 11 de Juan 1. Dice versículo 9, existe la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Entonces retomamos el prólogo desde el versículo 9 que, si te acuerdas, ya habíamos estudiado la semana pasada, si no me equivoco, la sesión pasada ya hemos visto qué significaba esto. Si te acuerdas, dijimos que la expresión aquí, alumbra a todo hombre, no significa que todos los hombres sean salvos porque Cristo vino, sino que la luz de Cristo forza una división. Si te acuerdas que citamos ahí a Carson y dice, la luz que alumbra forza una división, ¿sí? Entre los que aborrecen la luz porque sus obras son malas y los que reciben revelación y testifican que sus obras han sido hechas a través de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando dice el versículo 9, existía la luz verdadera, ha existido desde siempre, ¿sí? Es eterna, ha estado antes del mundo, pero vino al mundo y al venir al mundo forza una distinción entre los hombres, ¿sí? Ahora, en el versículo 10, Juan dice, él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. ¿Sí? Esta luz verdadera que existía desde la eternidad vino al mundo, pero el mundo no lo conoció, si no supo quién era. ¿Sí? Y Juan pone este contraste muy fuerte, el mundo que fue hecho por medio de él. ¿Sí? Todas las criaturas que en él hay fueron hechas por medio de él, que recibe su vida de él, porque te acuerdas que al principio veíamos que toda la vida de todos los seres vivos y de todas las personas viene de Dios. ¿Sí? Dios es quien sustenta, dando de su vida. ¿Sí? Entonces, el que creó todo, el que le da vida, el que lo gobierna todo, vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? Pero aquí hay algo que vale la pena reflexionar. En Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41, encuentras una de las historias más conocidas de Cristo. Sí, te quiero leer nada más versículos 39 y 41. Sí, 39 y 41. Pero tú puedes desde el 35 hasta el 41. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 39, dice, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Entonces tú y yo generalmente pasamos por esta anécdota, por esta narrativa y lo consideramos un milagro más, algo que Cristo hizo. Hizo muchos milagros, este es uno más, pero en realidad este milagro es una declaración de quién es Jesús. Si me acompañas al Salmo 107, este es uno de los muchos pasajes que hablan acerca de esto. Y el Salmo 107, versículos 28 al 30. Dice, en su angustia clamaron al Señor, a Dios, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa, y las olas del mar se calmaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. En el Antiguo Testamento vas a encontrar diferentes versículos y diferentes citas que hablan acerca de que controlar los vientos y el mar es una prerrogativa de Dios. Solo Dios lo puede hacer. No hay nadie más que pueda controlar vientos y mar. Entonces, cuando Cristo le dice a los vientos y al mar, cálmense, ¿sí? Sosiéguense, que es lo que vimos ahí, ¿sí? Y los vientos y el mar le obedecen, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Sí, estoy haciendo algo que solo Dios puede hacer. Pero también hay otra cosa, y es que los vientos y el mar saben quién es Jesús. ¿Por qué? Porque le obedecen. Jesús habla y los vientos y el mar responden en obediencia. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando habla de que el mundo no lo conoció? Sí, claramente en Marcos vemos que el mundo, es decir, vientos, mar, naturaleza, sí lo reconoció. La naturaleza reconoció que Jesús
era Dios mismo, que Jesús es Dios mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa mundo? ¿Sí? Hasta ahora, en el prólogo hemos visto conceptos claves. Empezamos con verbo en el versículo 1 y luego avanzamos a vida, luz, tinieblas, ¿sí? Estos son conceptos claves que van a estar a través de todo el Evangelio y que de hecho están en todos los escritos de Juan, ¿sí? Tanto el Evangelio como las cartas como Apocalipsis, ¿sí? Pero aquí Juan está introduciendo otro concepto clave y el concepto clave es mundo, ¿sí? La palabra mundo aparece alrededor de 80 veces, perdón, en este evangelio. Creo que exactamente son 77 o 78, alrededor de 80. Entonces, entender lo que Juan quiere decir por mundo es importante para entender este evangelio y muchos de los versículos en el mismo, ¿sí? Estuve checando varias fuentes, algunas muy interesantes, pero me gustó B.B. Warfield resume de manera muy condensada las posturas predominantes sobre lo que mundo significa. Y entonces me voy a pegar a su bosquejo, no a sus definiciones, sí, a su bosquejo. Entonces, en primer lugar, muchas personas creen que mundo significa todas las personas sin excepción, ¿sí? Muchas personas creen que el mundo significa todas las personas de la tierra sin excepción, ¿sí? Esto sobre todo cuando pensamos en versículos como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y decimos, se pudiera traducir como de tal manera amó Dios a todas las personas de la tierra sin excepción, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Pero hay un problema. Si le damos este significado a mundo, sí, vamos a tener complicaciones con otros versículos. Por ejemplo, acompáñame a Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Así es. Primera de Juan 2:2. Dice, él mismo, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Propiciación quiere decir perdón y reconciliación. Las dos cosas están juntas en propiciación, perdón y reconciliación. Entonces, si traducimos este versículo y decimos, Cristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todas las personas del mundo sin excepción, ¿qué estamos predicando? Estamos predicando universalismo, que ya vimos que es contrario a la Biblia. La Biblia es clara y Juan lo acaba de establecer, ¿sí? La luz forza una división, ¿sí? Hay quienes creen y hay quienes no creen, ¿sí? Hay quienes son salvos y hay quienes no lo son. Entonces yo no le puedo dar a mundo la definición de todas las personas sin excepción, ¿sí? Porque voy a caer en problemas muy graves, ¿sí? Ahora, segundo, hay otros que dicen que mundo quiere decir todas las personas sin distinción. Lo primero es todas las personas sin excepción. Lo segundo es todas las personas sin distinción. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas sin importar grupo étnico, edad, posición socioeconómica, o sea, sin distinción, ¿sí? Y aunque creemos que esto es cierto, ¿sí? Dios no hace distinción basada en tu etnia o en tu edad, en tu clase, ¿sí? No puede ser correcta a la luz de lo que Juan dice. Acompáñame de regreso a Juan, capítulo 15, y vamos a leer versículos 18 y 19. Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. ¿Sí? Entonces, si traducimos esto a todas las personas sin distinción, ¿cómo es que los discípulos, pueden no ser del mundo? Obviamente son parte de las personas del mundo, ¿no? Son humanos, ¿sí? Entonces, esta definición, si te fijas, tampoco cuadra. Ahora, tercero, llevamos dos. Primero, todas las personas sin excepción. Segundo, todas las personas sin distinción. Tercero, y este es muy popular entre algunos teólogos y pastores reformados,
Y ellos argumentan que mundo hace referencia a los elegidos, ¿sí? Mundo hace solo referencia a los elegidos, sobre todo cuando hablamos de textos como Juan 3:16. Si ellos dicen que donde hay Juan 3:16 es de tal manera amó Dios al mundo, lo que está queriendo decir es de tal manera amó Dios a sus elegidos que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Pero a través del Evangelio de Juan, aunque Jesús enfatiza la particularidad de su gracia, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, ¿sí? Todas las personas que el Padre me ha dado, vendrán a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo le echo fuera. Entonces, aunque sí hay un énfasis en Juan acerca de aquellos que el Padre ha dado, ¿sí? No cuadra con todo lo que leemos. Y puedo utilizar de nuevo, entre otros pasajes, el pasaje que acabamos de leer, donde dice, si el mundo los odia, ¿sí? ¿Cómo mundo puede referirse a los elegidos si Cristo le está diciendo a los discípulos que el mundo los odia? No, no cuadra, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces no podemos cerrar la definición de mundo a elegidos, ¿sí? Por mucho que eso nos convenga para defender nuestra postura, no buscamos lo que conviene, sino lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la cuarta y la última opción, y de hecho la opción que es la más acertada, considerando todo, acertada, sí, considerando todo, ¿sí? Mundo no es un término de extensión, sí, o sea, no es cuántas personas caben en mundo, sí, los elegidos, todas las personas, no es un mundo de extensión, un término de extensión, sino de intensidad, sí. Para Juan, cuando habla de mundo, está hablando de una connotación ética, sí. Cuando Juan lo utiliza, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿sí? No quiere decir que el mundo es tan grande, ¿sí? Que necesita un amor muy grande, sino que está diciendo que el mundo es tan malo que necesita un amor especial, ¿sí? Un amor de otro nivel. ¿Cuál? El amor de Dios, ¿sí? Entonces, el mundo en Juan hace referencia al orden creado y la humanidad en él, pero con una connotación negativa, ¿sí? Mundo representa la humanidad en rebelión contra su creador. ¿Sí? Cuando hablamos de mundo en Juan, estamos hablando de la humanidad en rebelión. ¿Sí? Humanidad en rebelión. Y entonces, para Juan, hablar de mundo no quiere decir cuántas personas, no. Hablar de mundo es decirte el mundo es algo muy malo. ¿Sí? Está en rebelión contra aquel que lo hizo. ¿Sí? Va en contra de él. ¿Sí? Y a este mundo Dios ama, y a este mundo Jesús vino, ¿sí? Juan 17:6 dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Un comentarista decía, una vez que el mundo es redimido, deja de ser mundo, ¿sí? Hablando del uso de Juan, una vez que el mundo es redimido, deja de ser mundo. Por eso Cristo les dice a los discípulos, ustedes no son del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya han sido redimidos, ya no son parte de este sistema que está en rebelión contra Dios, ¿sí? Contra su creador. Entonces, mundo en Juan tiene que ver con la humanidad en rebelión. Su uso tiene una connotación negativa. Y te cito a Crisóstomo porque me gustó. Crisóstomo está comentando Juan 3:16, que ya llegaremos en su momento, pero me gustó lo que él comenta respecto a este versículo y creo que nos arroja luz. Crisóstomo dice, mediante la expresión así amó Dios al mundo, en Juan 3:16, Dios muestra la gran fuerza de su amor. Grande e infinito era el abismo entre los dos. Él, Dios, el inmortal, quien no tiene principio, majestad infinita. Ellos, los hombres, solo polvo y ceniza, llenos de 10,000 pecados, quienes desagradecidamente en todo momento le han ofendido. Y a estos Él amó. ¿Sí? El contraste es entre el amor de Dios, grande y lleno de gracia, y el mundo malo y en rebelión. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mundo, hablamos de las personas que están en rebelión contra Dios. ¿Sí? Y para Juan es otra vez un término de intensidad, no de extensión. ¿Sí?
Entonces, si te fijas cuando dice entonces aquí, el mundo no lo conoció, no se refiere al mundo creado, no se refiere a la naturaleza. Evidentemente la naturaleza sabía quién era Jesús. Los que no sabían quién era Jesús era la humanidad en rebelión. Ellos no sabían quién era Jesús, ¿sí? Pero luego después de esto, en el versículo 11, Juan achica el enfoque, habla del mundo, de la humanidad en rebelión, y luego achica el enfoque y dice, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Jesús vino al mundo y el mundo no lo reconoció, pero vino directamente a los judíos, ¿sí? Aquellos que eran su pueblo, ¿sí? En Oseas 11:1, Dios dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Entonces, imagínate esta escena, ¿sí? Los judíos, el pueblo judío, los israelitas, habían sido escogidos, ¿sí? Por Dios como su pueblo, ¿sí? Deuteronomio, Dios dice, te escogí porque te escogí porque quise, yo te elegí, no había nada agraciado en ti, yo te elegí como mi pueblo. Y desde el principio se les había dado una revelación especial, ¿sí? Hebreos dice que Dios había hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿sí? No era simplemente como que se da muchas veces, tristemente, un papá que tal vez tiene a un hijo y lo abandona y se va. Evidentemente, si ese papá viene 10, 20 años después, puede que no lo conozcas, nunca lo viste, o sea, sí es tu papá en el sentido de que, pues, de sangre, genéticamente es tu papá, pero nunca estuvo ahí. No es el caso con Dios y el pueblo, ¿sí? Dios habló en muchas ocasiones y de muchas maneras al pueblo, constantemente lo estuvo cuidando. De hecho, si sigues leyendo en Oseas 11, te vas a dar cuenta que Dios habla de cómo Él los cuidó en medio del desierto, ¿sí? Y los ha cuidado durante toda su historia. Y sin embargo, ¿sí? Juan dice, no le recibieron. Y nota la diferencia, ¿sí? Porque con el mundo dice, el mundo no lo conoció, pero los judíos no lo recibieron. No es lo mismo, ¿sí? De hecho, la palabra que utilizamos ahí para recibir la puedes encontrar en otras partes de la Biblia y siempre tiene que ver con relaciones íntimas, ¿sí? Por ejemplo, la puedes encontrar en Mateo 1, 20 y 24, donde habla de José tomando a María por esposa, ¿sí? O lo puedes encontrar en mismo Juan, capítulo 14, versículo 3, cuando habla de Cristo tomando a los creyentes para que estén con él, ¿sí? Es la misma palabra que aquí está puesta para recibir, ¿sí? Entonces, si te fijas, tiene una connotación no de reconocer, sino de entablar una relación, ¿sí? No de saber quién es nada más como, sí, yo lo conozco, sino de entablar una relación, ¿sí? Jesús cumplía perfectamente todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Este es un tema muy predominante en Mateo, ¿sí? Donde dice para que la profecía se cumpliera o para que se cumpliera lo que las escrituras dicen y luego cita la escritura, ¿sí? Jesús cumplía todas las profecías perfectamente, ¿sí? Y llega justo a tiempo para salvar a Israel. ¿Te acuerdas que Zacarías dice que Dios nos ha provisto un cuerno de salvación para librarnos de nuestros pecados, ¿sí? El pueblo estaba hundido en su pecado desde que nacieron, ¿sí? Y Jesús viene a salvarlos. Israel debió reconocer quién era Jesús. Israel debió haber visto a Jesús y decir, cumple todas las promesas, cumple todas las profecías. Él es el Cristo, ¿sí? Entonces, el rechazo de los judíos hacia Cristo apunta más allá de la ignorancia, porque no era en sí ignorancia de las escrituras, no era ignorancia de cómo se va a ver Jesús, ¿sí? Hay una ingratitud en el corazón. Y la pregunta, claro, que se convierte en ¿por qué? ¿Por qué el mundo no lo reconoce y por qué los judíos no lo reciben? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y Juan mismo nos da 3 razones por las que el mundo y los judíos no reconocen y no reciben, respectivamente, a Jesús. Lo primero que Juan dice que impide entablar una relación con Jesús es que sus obras son malas, ¿sí? Sus obras son malas. Esto lo puedes encontrar en Juan 7:7 y de hecho lo pasamos arribita, si no me equivoco. Dice Juan 7:7 que Cristo testifica que sus obras son malas, ¿sí?
Las obras del mundo son malas, ¿en qué sentido? En que el mundo se atribuye soberanía a él mismo. Sí, otra vez, mundo significa humanidad en rebelión contra Dios. En vez de reconocer a Dios como Señor, Creador, soberano, ¿sí? Decide vivir de manera autónoma, como si pudiéramos, ¿sí? Y entonces estas obras que son malas impiden que el mundo venga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz, ¿qué hace? Exhibe las obras malas, ¿sí? Viene y alumbra, exhibe mis obras malas, y entonces lo que yo hago es rechazar la luz, ¿sí? Segundo, Juan nos dice que otra de las razones por las que los judíos y el mundo no pueden reconocer a Jesús es porque busca su propia gloria, ¿sí? En Juan 5:44, Jesús les pregunta a los fariseos, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Sí, esto está en Juan 5:44. Sí, Jesús está con los fariseos y les pregunta, ¿cómo pueden creer? Y fíjate la condición, cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Cuál es el problema? Que están buscando gloria de los demás, que los demás les alaben a ellos, ¿sí? Y tercero, Juan nos dice que el mundo vive en soberbia, ¿sí? Juan 5:39 y 40, otra vez Jesús hablando con los fariseos, les dice, Juan 5:39 y 40, dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Pero fíjate bien la estructura que está dando Jesús. Dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¿Sí? En el conocimiento que yo tengo de las escrituras, yo puedo tener vida eterna y puedo juzgar si tú eres o no eres conforme a mi perspectiva, que era lo que los fariseos hacían. ¿Sí? Los fariseos no reconocían su necesidad de revelación. ¿Sí? Se jactaban de tener suficiente criterio para juzgar lo que era verdad o mentira, ¿sí? Y en realidad, si tú traes esto a hoy por hoy, esta es la situación del mundo, ¿sí? El mundo vive en soberbia, ¿sí? El pensamiento del mundo hoy es, la verdad es subjetiva, cada quien tiene su propia verdad y pues que cada quien crea lo que quiere, o sea, es decir, nadie me puede decir cuál es la verdad, ¿sí? Nadie puede establecer una verdad absoluta porque no hay una verdad absoluta, ¿sí? El pensamiento del hombre hoy es buscar alabanza para sí mismo, éxito, gloria, ¿sí? Y obviamente el pensamiento del hombre es, yo soy soberano sobre mi vida, yo solo puedo, yo soy lo más importante, ¿sí? Y estas son las tres condiciones que el mundo cumplía en ese entonces y que el mundo cumple hoy, ¿sí? Si te fijas, el mundo según los científicos, 13.9 billones de años, no ha cambiado mucho. Somos exactamente las mismas personas, ¿sí? Entonces, Juan 1:10 nos dice por qué la gente no religiosa rechaza a Jesús. Si la gente que no sabe nada de religión y que dice, no, yo la religión nada rechaza a Jesús, ¿por qué? Están espiritualmente muertos y moralmente depravados. No tienen ninguna capacidad de reconocer cuando Jesús se pone enfrente de ellos. No saben qué es lo que necesitan. Están muertos. Y Juan 1:11 nos dice por qué la gente religiosa y moralista rechaza a Jesús. Sí, aquella gente que considera que por sus acciones puede ser salva, por sus decisiones puede ser salva, rechaza a Jesús porque muy en lo profundo, incluso si no se dice abiertamente, buscan su propia gloria. Sí. Entonces es importante reconocer que el ejemplo de los judíos nos condena a todos. Sí. Muchas veces tú y yo leemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y luego llegamos aquí y decimos, no, estaban bien mal, o sea, no entendían y no entendían y no entendían y no entendían. Pero más allá de eso, tenemos que entender que si vamos a encontrar una nación que tenía la mayor probabilidad de reconocer a Jesús sobre la faz de la tierra, la nación con la mayor probabilidad, la mejor oportunidad de reconocer quién era Jesús sobre la faz de la tierra, eran los judíos. Sí, ellos eran la nación más iluminada. Habían tenido toda la revelación del Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios hablada en el Antiguo Testamento. Sí, y sin embargo,
Ni siquiera ellos, con todo eso, lo reconocen. Entonces, el ejemplo de los judíos no está ahí para que tú digas, no, bien malos. No, no, está ahí para que digas, si ellos no pudieron, yo menos. Sí, nosotros no somos mejores. Sin la gracia salvadora de Dios, todos responderíamos igual a Jesús, sí, rechazándolo. El ejemplo de Israel nos muestra la depravación total que el pastor Marcos nos enseñaba hace algunas semanas del corazón humano y nuestra necesidad total de la gracia salvadora de Dios. Sí, necesidad total. Sin la gracia salvadora de Dios, no hay oportunidad. Sí. Richard Phillips dice, ya que el mundo está espiritualmente muerto, no reconoce quién es Jesús. Y ya que está moralmente corrupto, lo rechaza. Pero como te decía ahorita, más allá de solo ignorancia, porque los judíos no podían decir, si no sé, si, o sea, ¿cómo voy a saber cómo reconocer a Jesús? No podían decir eso. De hecho, Jesús mismo condena a los fariseos por su conocimiento, ¿sí? Entonces, más allá de ignorancia, hay ingratitud, ¿sí? Hay ingratitud de un Dios que los ha salvado y los ha sustentado a través de toda la historia. Pero esta ingratitud no solo viene de la gente que lo rechaza, no solo viene de los de fuera, sino que también encontramos en el Evangelio muchos incidentes o muchas narrativas en donde la ingratitud también viene de sus propios discípulos, ¿sí? Por mencionarte algunos, no sé si recuerdas cuando vienen y ungen los pies de Jesús con perfume, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? No, ¿qué hiciste? Se hubiera vendido por... Sí. Digo, sus intenciones no eran malas. Ellos decían, véndelo y dale a los pobres. Y, o sea, había una buena intención, ¿sí? Pero lo que estaban haciendo con Jesús de ungirlo, ¿sí?, era más importante que darle a los pobres en ese momento, ¿sí? Y es lo que Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán, ¿sí? Otro evento es cuando Jesús está a punto de ir a la cruz y va a orar, y no sé si te acuerdas que le pide a algunos de los discípulos que oren con él, ¿sí? Velen conmigo. ¿Y qué hacen los discípulos? Sí, imagínate Jesús allá arriba llorando, sudando sangre, con toda la presión de lo que se viene, y le dice a sus amigos, ayúdenme, porque lo que se viene, o sea, está difícil, y se va a orar y luego regresa después de, no sé si se limpió, no tengo idea, pero imagínate que regresa y están dormidos. Digo, si fuera yo, creo que probablemente me hubiera frustrado increíblemente mucho. Qué bueno que Dios no se parece a mí, sí. Pero dices, o sea, wow. Digo, wow, porque qué malos somos como hombres, sí. Cuánta maldad hay en nuestro corazón, cuánto egoísmo, cuánta ingratitud, sí. Entonces la pregunta relevante para ti y para mí es, ¿cómo respondemos a Cristo? Sí. ¿Recibimos nosotros a Cristo de todo corazón? ¿Y qué implica recibir a Cristo correctamente? ¿Cómo debo responder correctamente a la venida de Cristo? Sí. Acompáñame por favor a Romanos 12, que yo creo que todos lo conocemos. Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Sí? Entonces, nota que el pasaje empieza con un por tanto. Por tanto, hermanos, les ruego. ¿Sí? Entonces, como empieza con un por tanto, nos indica que debemos de voltear a ver a dónde. Hacia atrás. Sí, o sea, Pablo está diciendo, por todo lo que les acabo de explicar, por eso les ruego que, ¿sí?
Por esto que les acabo de explicar, la respuesta correcta es entregarte por completo, rendir todo tu cuerpo como sacrificio y rendir tu mente, ¿sí? ¿Qué es lo que acaba de explicar Pablo? Desde el capítulo 9, Pablo ha estado hablando acerca de la elección de Dios en Cristo. El capítulo 9 empieza con Pablo diciendo, verdad digo en Cristo y no miento, que desearía yo ser anatema, ¿sí? Para que mis hermanos judíos pudieran venir. Y luego empieza a hablar acerca de cómo no puede hacer eso, ¿sí? Y que Dios ha elegido un pueblo para sí mismo, ¿sí? Y él sabe por qué lo hace. Y entonces después de explicar todo eso y de decir que hay cosas que no se pueden explicar, porque por ahí te vas a encontrar con la declaración de, le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Después de explicar todo eso en el capítulo 12 dice, por tanto, ¿sí? Por todo esto, porque Dios elige y porque te ha elegido, porque te ha atraído hacia Él, en su gracia, en su amor, porque te ha amado, simplemente porque quiso amarte. Por eso la respuesta correcta es entregar todo tu cuerpo como sacrificio vivo y entregar tu mente, ¿sí? Entonces, ya hemos hablado de esto, pero vuelvo a repetirlo. Cuando hablamos de rendirnos a Dios, hablamos de tres partes en nosotros. Ya hablamos de nuestros afectos, aquello que deseamos, aquello que anhelamos, ¿sí? Nuestros sueños, nuestros objetivos. Hablamos de nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo veo el mundo que me rodea y qué pienso del mundo que me rodea? ¿Sí? ¿Cómo lo interpreto? Y hablo de mis manos, ¿sí? ¿Qué hago con eso? ¿O qué no hago? ¿Sí? Cuando hablo de la respuesta correcta a la venida de Cristo, hablo de rendir estas tres cosas al Evangelio, a Dios, ¿sí? Entonces tú y yo debemos recibir a Cristo correctamente, y correctamente quiere decir dándonos por completo. Eso es recibir a Cristo completamente, ¿sí? Y una vez que nos entregamos por completo a Él, ¿qué crees que Él hace? Él nos envía. Regrésate a Juan, por favor, y vamos a Juan capítulo 17, versículo 18. Juan capítulo 17, versículo 18. Juan 17, 18. Y es Cristo hablando y está orando al Padre y Cristo le dice, como tú, o sea, como tú, Padre, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿A quiénes? A los discípulos. Por extensión, a nosotros. Una vez que venimos y nos rendimos completamente a Cristo, que mis afectos, mis pensamientos, mi mente, cómo yo proceso lo que me rodea, cómo tomo decisiones, cómo pienso, cómo respondo y todo lo que yo hago, ¿sí? Está rendido a Cristo, tengo una misión y es ir al mundo, ¿sí? Soy enviado al mundo, ¿sí? Entonces nuestro llamado es salir a proclamar la bondad y el amor de Dios, ¿sí? Que es proclamado plenamente en Jesús. En la vida, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de Jesús, encontramos el amor de Dios plenamente mostrado. Cristo es fuente de vida, ¿sí? Y por eso cuando andamos en nuestro día a día y con nuestra familia, es necesario que proclamemos a Cristo. Cristo trae esperanza. Cristo trae salvación. No hay ninguna necesidad más grande para ningún ser humano en la tierra que Cristo. Oramos. Dios, gracias porque tú eres.